4 grabaciones de voz, donde personas llaman desde su propio funeral. Introducción. Bienvenido a la hora del pavor. Soy tu narrador. Y hoy te presento un compilado que desafía toda comprensión de la realidad, la muerte y la naturaleza de la existencia misma. Te voy a contar la historia de 4 grabaciones, 4 llamadas telefónicas, 4 momentos en los que familiares reunidos en funerales, celebrando la vida de sus seres queridos fallecidos, recibieron llamadas que provenían del número de la persona que acababa de ser enterrada, llamadas en las que la voz del difunto les suplicaba que lo sacaran del ataúd. Estos no son casos de leyenda urbana, no son historias de internet que se comparten en redes sociales. Estos son eventos documentados, reportados a la policía, investigados por profesionales, y todos ellos permanecen sin explicación científica. La pregunta que conecta todos estos casos es simple, pero aterradora. ¿Qué sucede realmente cuando morimos? ¿Es la muerte realmente el final? ¿O es simplemente una transición a otro estado de existencia que no podemos entender? Y más importante, ¿cómo es posible que alguien hable desde dentro de un ataúd cerrado? Que comience la hora del pavor. Caso 1. James Morrison, Filadelfia, Pensilvania, 1992. James Morrison era un hombre de negocios exitoso de 58 años. Vivía en Filadelfia, Pensilvania, en un barrio exclusivo llamado Chestnut Hill. Su casa era una mansión colonial de ladrillo rojo construida en 1920, con un amplio jardín rodeado de árboles de roble antiguos. Había vivido en la misma casa durante 28 años. Estaba casado hace 32 años con su esposa Margaret. Tenían 2 hijos adultos, James Jr., de 30 años, y Richard, de 27 años. Ambos vivían en otras ciudades, pero regresaban regularmente para las vacaciones y festividades familiares. James era un hombre respetado en su comunidad. Era presidente de una empresa de manufactura llamada Morrison Industries, que producía componentes electrónicos de precisión para la industria aeroespacial. Era miembro del Club Rotario. Era donante frecuente de caridades locales. Era el tipo de hombre que la gente describía como un pilar de la comunidad. Su vida era predecible, estable, segura. Todos los días se despertaba a las 6:30 a.m. Tomaba café mientras leía el periódico. Se vestía con trajes elegantes. Conducía a su oficina en el centro de Filadelfia. Trabajaba 10 horas, regresaba a casa, cenaba con Margaret, veía las noticias, se iba a dormir alrededor de las 11 p.m., pero el 14 de junio de 1992 algo cambió completamente. James había tenido un año exitoso en los negocios. Había cerrado un contrato importante con un distribuidor de componentes aeroespaciales. Morrison Industries iba a ser más grande que nunca. James estaba de excelente humor. Estaba planeando vacaciones a Europa con Margaret. Estaba planeando expandir la compañía. Todo parecía estar saliendo perfecto. Ese día, 14 de junio, James llegó a su oficina a las 8:00 a.m. como siempre. Trabajó toda la mañana. Alrededor del mediodía, fue a una reunión de negocios con algunos clientes potenciales. La reunión fue exitosa. James regresó a su oficina sintiéndose excelente. Alrededor de las 2:00 p.m., mientras estaba en su escritorio revisando documentos, sintió un dolor en su pecho. Fue un dolor agudo, repentino, inesperado. Jadeó. Se llevó la mano al pecho. El dolor se intensificó. Sus empleados escucharon sus gritos. Lo llamaron inmediatamente a emergencias. Una ambulancia llegó en 8 minutos. Los paramédicos lo pusieron en una camilla. Lo conectaron a un ECG portátil. Vieron lo que sabían que significaba: un ataque cardíaco masivo. Lo llevaron al hospital de Pensilvania.
Fue admitido a la unidad de cuidados intensivos. Los doctores hicieron todo lo que pudieron, pero el daño era demasiado grande. El infarto había afectado demasiada parte de su corazón. A las 3:15 p.m., exactamente 45 minutos después de haber llegado al hospital, James Morrison fue declarado muerto. Margaret fue llamada. James Jr. fue llamado. Richard fue llamado. La familia se reunió en el hospital. Vieron el cuerpo de James tendido en la cama del hospital, pálido, quieto, muerto. Fue una conmoción total. Ninguno esperaba esto. James parecía saludable. No tenía historial de problemas cardíacos. No había advertencias. Una hora antes estaba en una reunión de negocios. Ahora estaba muerto. El funeral fue programado para 5 días después, el 19 de junio. Fue organizado por una funeraria prestigiosa de Filadelfia llamada Riverside Funeral Home. James fue embalsamado. Fue vestido con su traje gris favorito. Fue puesto en un ataúd de caoba pulida. El ataúd fue dispuesto en la capilla funeral. Cientos de personas vinieron al funeral, ejecutivos de su compañía, clientes, amigos de toda la vida, miembros del club rotario, colegas de negocios de toda la región. Fue un funeral grande. Fue un funeral que reflejaba el respeto que James había ganado en su vida. El sacerdote, un hombre anciano llamado Padre Michael O'Brien, dio un sermón hermoso sobre la vida de James. Habló sobre su éxito empresarial, habló sobre su dedicación a su familia, habló sobre su generosidad a su comunidad, habló sobre su fe. Fue un sermón que hizo llorar a muchas personas. Luego, lentamente, el ataúd de James fue lowered en el suelo. El cementerio estaba lleno de gente. Todos los amigos cercanos de James estaban allí. Toda su familia estaba allí. Todos observaban mientras el cuerpo de su ser querido desaparecía en la tierra. Fue un momento solemne, un momento final, un momento de adiós. El cementerio estaba ubicado a las afueras de Filadelfia, en un lugar tranquilo, rodeado de árboles antiguos. Fue el cementerio donde 5 miembros de la familia de James habían sido enterrados durante los últimos 60 años. Era el cementerio de la familia. Era el lugar donde James fue colocado a descansar. La familia regresó a la casa de James después del funeral. Margaret abrió la casa. Invitó a todos a entrar. La casa se llenó de amigos y familiares. Había catering, había bebidas, había pasteles, había café. Todos estaban sentados en la sala de estar, en el comedor, en el estudio de James. Todos estaban compartiendo historias. Todos estaban recordando momentos con James. Algunos estaban llorando. Algunos estaban riendo mientras recordaban historias graciosas sobre James. Fue un velorio tradicional, un momento donde la familia y amigos se reúnen para honrar la memoria del difunto. Margaret estaba sentada en el sofá principal, rodeada de sus hijos y algunos de sus amigas más cercanas. Estaba llorando, pero estaba serena. Estaba en estado de shock, pero estaba manejándolo bien. Después de 32 años juntos, su esposo se había ido. Se había ido en un instante. Pero Margaret era una mujer fuerte. Sabía que tendría que seguir adelante. Alrededor de las 3:45 p.m., aproximadamente 45 minutos después de que fuera enterrado, el teléfono de la casa sonó. Era el teléfono de línea fija, ubicado en la mesita junto al sofá donde Margaret estaba sentada. Margaret lo miró. Se preguntó quién estaría llamando. Probablemente alguien que no sabía que James había muerto. Margaret levantó el auricular. «¿Hola?», dijo con su voz educada y calmada. Lo que escuchó la dejó paralizada. Era la voz de su esposo, claramente, sin lugar a dudas. Era James, pero su voz sonaba diferente de lo que recordaba. Sonaba más joven, más asustado.
como si estuviera gritando desde una distancia lejana, como si estuviera bajo agua, intentando comunicarse a través del agua. Margaret, Margaret, por favor, ayúdame, estoy aquí abajo. Margaret cayó de rodillas. El teléfono se le cayó de la mano. Hizo un sonido sordo cuando golpeó el piso de madera. Margaret comenzó a gritar, un grito primario de puro horror. Margaret, Margaret, ¿puedes escucharme? La voz venía del teléfono en el piso. Estoy aquí abajo. Por favor, ayúdame. Sus hijos vinieron corriendo. James Jr. recogió el teléfono. ¿Quién es?, preguntó confundido. James, hijo, soy yo, soy tu padre. La voz era inconfundible. Era su padre. Era absolutamente su padre. Era su voz. Era su tono. Era su forma de hablar. Estoy en la caja donde me pusieron. Pero estoy despierto, James. Estoy despierto y estoy vivo. Por favor, dile a alguien. Por favor, sácame de aquí. Está muy oscuro. Está muy oscuro. Apenas puedo respirar. Las paredes de la caja están cerca, tan cerca. Puedo tocarlas, puedo sentirlas. Por favor, James, ayúdame. No me dejes aquí, por favor. James Jr. gritó. Pasó el teléfono a Richard. Richard escuchó la voz de su padre, escuchó el pánico, escuchó el miedo. No había duda alguna de que era su padre. Papá, dijo Richard, con la voz temblando. ¿Eres realmente tú? Richard, sí, soy yo. Estoy en el ataúd. Cuando cerré los ojos, creí que dormía en la cama del hospital, pero luego desperté. Desperté en la oscuridad. Desperté en una caja. Me tomó un momento entender, pero luego recuerdo el ataque. Recuerdo el hospital. Recuerdo que los doctores dijeron que estaba muerto. Pero no estoy muerto, Richard. Puedo sentir mi corazón latiendo. Puedes sentir el aire en mis pulmones. Está frío, Richard. Hace frío aquí y está oscuro, tan oscuro. Pero estoy vivo, aún estoy vivo. Por favor, dile a alguien. Por favor, sácame de aquí antes de que sea demasiado tarde. La línea se cortó. Hubo un momento de silencio absoluto. Toda la casa estaba en shock. Todos los amigos y familiares presentes habían escuchado los gritos. Habían visto a Margaret caer. Habían visto a James Jr. y Richard en estado de pánico. Margaret corrió al teléfono. Marcó el 911. Reportó que su esposo estaba llamando desde su ataúd, que estaba enterrado vivo, que necesitaban ir al cementerio inmediatamente. El operador del 911 estaba confundido, pero la urgencia en la voz de Margaret era real, era genuina. El operador marcó a la policía local. La policía respondió. 2 oficiales llegaron a la casa dentro de 10 minutos. Margaret les explicó lo que había sucedido. Les pasó el teléfono. Les mostró dónde había estado. Les explicó que James había sido enterrado hace menos de 1 hora, que estaba llamando desde el cementerio, que necesitaban ir allá inmediatamente. Los oficiales de policía fueron escépticos, pero la veracidad de Margaret era innegable. Su histeria era real, su miedo era real. Esto no era una broma, esto era algo verdadero. La policía llamó al cementerio, llamó al funerario. Después de aproximadamente 1 hora de deliberación, se obtuvo una orden de corte. Se contactó a un operario de excavación. Se fue al cementerio. Era alrededor de las 5:30 p.m. cuando llegaron al cementerio. Todavía había luz, todavía había sol. El cementerio estaba tranquilo. El operario de excavación comenzó a excavar la tumba de James Morrison. Cuando el ataúd fue excavado y sacado de la tierra, fue colocado en el piso. Un médico estaba presente. La policía estaba presente. La familia estaba presente, aunque fueron mantenidos a una distancia prudente. El ataúd fue abierto.
James Morrison estaba exactamente como lo habían dejado. Sus manos estaban dobladas sobre su pecho. Su rostro estaba en paz. Había flores alrededor de su cuerpo. Su traje gris estaba intacto. Su cabello estaba peinado. Parecía estar durmiendo. Pero había algo diferente. Había marcas en la cara interna de la tapa del ataúd. Marcas que parecían hechas por uñas. Marcas de alguien rasguñando. Marcas que no habían sido documentadas cuando el ataúd fue cerrado en la funeraria. El médico examinó el cuerpo de James. Verificó su pulso. No había pulso. Verificó su pupila. Sus pupilas estaban dilatadas, totalmente dilatadas. Verificó su cuerpo. Estaba completamente frío, rígido. Su piel mostraba livores mortis, la descoloración que ocurre después de la muerte cuando la sangre se asienta. Está muerto, dijo el médico. Ha estado muerto durante varias horas. No hay signos vitales. No hay actividad cerebral. Está clínicamente muerto. Margaret cayó de rodillas. James Jr. la sostuvo. Richard estaba de pie, mirando el ataúd, confundido. ¿Cómo es posible?, preguntó Richard. Acabamos de escuchar a papá. Hace apenas una hora. Estaba hablando. Estaba suplicando ayuda. ¿Cómo puede estar muerto? La policía no tenía respuesta. El médico no tenía respuesta. Nadie tenía respuesta. El caso fue reportado a las autoridades. Fue documentado por la policía. Fue investigado. Pero no fue explicado. ¿Cómo pudo James Morrison llamar desde su ataúd si estaba clínicamente muerto? ¿Cómo pudo haber estado consciente si su cerebro no estaba funcionando? Lo más perturbador fue descubierto semanas después, cuando los investigadores paranormales revisaron el caso. Revisaron los registros telefónicos de la casa de James. No había registro de la llamada. Los registros telefónicos mostraban que no se había realizado ninguna llamada a la casa de James el 19 de junio, entre las 3:00 p.m. y las 4:00 p.m. No había número de identificación de llamada. No había registro de ningún tipo de que la llamada hubiera sucedido. Y sin embargo, docenas de personas en la casa habían escuchado la voz de James. Habían escuchado sus súplicas. Habían escuchado su terror. ¿Cómo era posible? James Morrison fue enterrado nuevamente, pero su familia nunca se recuperó del incidente. Margaret pasó los próximos 10 años en estado de depresión clínica. Eventualmente tuvo que ir a un asilo de ancianos. Richard dijo que nunca olvidaría el sonido de la voz de su padre suplicando que lo sacaran. Dijo que lo perseguía todas las noches, que lo soñaba, que despertaba gritando. Caso 2. Sofía Rodríguez, México City, México, 2003. Sofía Rodríguez era una mujer de 45 años que vivía en México City. Vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Coyoacán, un barrio bohemio lleno de artistas e intelectuales. Su apartamento era modesto, pero hermoso. Tenía paredes pintadas en colores vibrantes. Tenía plantas en todas las ventanas. Tenía libros en todos los rincones. Sofía era maestra de escuela primaria. Había enseñado durante 20 años en una escuela pública en la zona sur de la ciudad. Sus estudiantes la amaban. Sus colegas la respetaban. Era una de esas maestras que marca la vida de los estudiantes de una manera profunda. Los estudiantes la visitaban años después de salir de su clase. Algunos se convirtieron en maestros ellos mismos, inspirados por Sofía. Sofía era madre de 3 hijos adultos: María, de 22 años, Luis, de 20 años, y José, de 18 años. Sus hijos vivían con ella. Eran unidos como familia. Pasaban las tardes juntos, comían juntos, viajaban juntos durante las vacaciones. Sofía era viuda desde hace 10 años. Su esposo, Roberto,
Había muerto de cáncer pancreático cuando sus hijos aún eran adolescentes. Sofía crió a sus hijos sola. Trabajó como maestra durante todo el día y trabajó por las noches como secretaria de un bufete de abogados. Fue una mujer de fuerza extraordinaria. Fue una mujer que nunca se rindió. Pero en 2002, Sofía comenzó a sentir fatiga. Comenzó a sentir dolores en su abdomen. Fue al médico. Fue diagnosticada con cáncer pancreático, el mismo cáncer que había matado a su esposo. Sofía fue hospitalizada. Fue tratada con quimioterapia. Fue tratada con radiación. Pero el cáncer era agresivo. Era terminal. Los doctores dijeron que tenía entre 6 y 12 meses para vivir. Sofía pasó los últimos meses de su vida en el hospital. Sus hijos la visitaban diariamente. Sus amigas la visitaban. Sus estudiantes le escribían cartas. Toda la comunidad se reunió alrededor de Sofía. Sofía murió el 8 de marzo de 2003, rodeada de sus hijos. Murió en paz. Murió sabiendo que había vivido una vida significativa. Murió sabiendo que había hecho una diferencia. Su funeral fue el 12 de marzo, en la iglesia de su barrio. Fue un funeral lleno de amor. Fue un funeral lleno de recuerdos. Cientos de sus estudiantes, tanto actuales como ex estudiantes, vinieron. Vinieron sus colegas de la escuela. Vinieron sus amigos de toda la vida. El sacerdote habló sobre su dedicación a la educación. Habló sobre su amor por sus hijos. Habló sobre su fuerza. Después del funeral, la familia fue a la casa de Sofía. Estaban en la sala de estar, compartiendo historias, riendo, llorando. María estaba preparando café. Luis estaba ordenando las flores que habían traído del funeral. José estaba mirando por la ventana, en estado de shock. Alrededor de las 5:00 p.m., el teléfono de la casa sonó. Luis contestó. «¿Hola?», dijo. Lo que escuchó lo dejó sin aliento. Era la voz de su madre, claramente, su acento mexicano, su tono cálido, su forma de hablar. Pero había algo en la voz que no era normal. Había algo de miedo, algo de desesperación. «Luis, mi amor, soy yo, soy mamá». Luis casi deja caer el teléfono. «¿Mamá?», preguntó, su voz temblando. «Sí, mi amor, estoy en la caja donde me pusieron. Pero estoy despierta, Luis, estoy despierta y estoy viva. Por favor, dile a alguien. Por favor, sácame de aquí. Está tan oscuro, está tan frío. Puedo escuchar la tierra sobre mí. Puedo sentir que me están enterrando. Está frío, Luis, tan frío. Y estoy sola, tan sola. Por favor, no me dejes aquí. Por favor, cree en mí. Soy tu mamá. Estoy viva. Por favor». Luis gritó. Sus hermanos vinieron corriendo. Él pasó el teléfono a María. «¿Mamá?», preguntó María con una mezcla de esperanza y horror. «María, mi hija». «Sí, soy yo. Por favor, creen a tu hermano. Por favor, contacten a alguien. Necesito salir de esta caja. Necesito ver la luz nuevamente. Necesito respirar aire fresco. Por favor, no me dejen sola aquí. Por favor, crean en mí. Sé que es difícil creer. Sé que parece loco. Pero es verdad. Estoy aquí. Estoy viva. Por favor». Luego, la línea se cortó. La familia entró en pánico. Llamaron inmediatamente a la policía. Reportaron que su madre estaba viva en el ataúd, que acababa de llamar a la casa, que necesitaban ir al cementerio inmediatamente. La policía respondió dentro de 30 minutos. Fue contactado el cementerio. Se obtuvo una orden de corte expeditadamente. Se fue al cementerio. Cuando llegaron, fue alrededor de las 6:45 p.m. Todavía había algo de luz. El cementerio estaba tranquilo. Un operario de excavación comenzó a excavar la tumba de Sofía Rodríguez. Cuando el ataúd fue excavado, fue abierto. Sofía estaba exactamente como la habían dejado.
Su cuerpo estaba en paz. Sus manos estaban dobladas sobre su pecho. Había una rosa en su mano. Sus ojos estaban cerrados. Había una expresión serena en su rostro. Pero cuando abrieron el ataúd completamente, los investigadores notaron algo perturbador. Había arañazos en la parte interior de la tapa del ataúd, arañazos que parecían recientes, como si alguien hubiera estado rasguñando desde el interior del ataúd. Un médico examinó el cuerpo. Verificó todos los signos vitales. No había pulso, no había respiración, no había actividad cerebral. Sofía Rodríguez estaba completamente muerta, pero sus hijos habían escuchado su voz hace menos de una hora. Habían escuchado a su madre suplicándoles que la ayudaran. El caso fue reportado a la policía, fue investigado, pero no fue explicado. ¿Cómo pudo Sofía haber llamado si estaba muerta? Lo más perturbador, los registros telefónicos no mostraban ninguna evidencia de que se había realizado una llamada. No había registro de que alguien hubiera llamado a la casa de Sofía. Era como si la llamada hubiera ocurrido fuera del sistema telefónico normal. Sofía fue enterrada nuevamente, pero sus hijos fueron marcados por la experiencia. Luis dijo que durante años después, cada vez que un teléfono sonaba, sentía un pánico absoluto. Sentía que era la voz de su madre llamando nuevamente. Sentía que algo estaba profundamente mal con el universo. Caso 3. Robert Chen, Hong Kong, 2008. Robert Chen era un empresario prominente de 62 años que vivía en Hong Kong. Era el CEO de Chen Technology Group, una corporación multinacional que producía semiconductores y componentes electrónicos. Chen Technology Group operaba en 23 países. Tenía más de 50.000 empleados. Era una compañía multimillonaria. Robert era un hombre de gran influencia. Era miembro de la junta directiva de varias compañías importantes. Era amigo de políticos. Era consultor de gobiernos. Era el tipo de hombre que aparecía en las revistas de negocios. El tipo de hombre que era reconocido en las calles. Robert estaba casado con Linda. Tenían 2 hijos adultos, Michael de 32 años y Catherine de 30 años. Michael trabajaba en el negocio de la familia. Catherine era abogada. Toda la familia vivía en Hong Kong, aunque viajaban frecuentemente a otras ciudades del mundo. Robert vivía en un penthouse en Mid-Levels, uno de los lugares más exclusivos de Hong Kong. Su apartamento tenía vistas panorámicas de Victoria Harbour. Tenía un arte valioso. Tenía muebles costosos. Era una vivienda que reflejaba su estado. Pero Robert no era el tipo de hombre que disfrutaba de la vida. Trabajaba constantemente. Viajaba constantemente. Estaba bajo estrés constante. Sus amigos lo prevenían que desacelerara, que disfrutara de la vida, que pasara más tiempo con su familia. Robert les decía que después de retirarse, que después de hacer una última serie de grandes tratos, que después de un poco más de tiempo. Pero la vida no le dio más tiempo. El 4 de julio de 2008, Robert fue a dormir en su apartamento como siempre. Linda estaba visitando a su hermana en Shanghái. Michael estaba en un viaje de negocios en Singapur. Catherine estaba trabajando en un caso importante en su oficina de abogados. Robert estaba solo. Esa noche, Robert se fue a dormir alrededor de las 10:30 p.m. Se fue a dormir en su cama de caoba con sábanas de seda egipcia. Se fue a dormir con su mind en sus transacciones de negocios. Nunca despertó. Su asistente personal, un hombre llamado Wong, vino por la mañana como siempre. Vino con el café de Robert. Vino con el periódico de negocios. Entró en el dormitorio. Vio que Robert no se había movido durante la noche. Se acercó a la cama. Vio que Robert no estaba respirando.
Wong llamó a emergencias. Los paramédicos llegaron, pero Robert ya estaba muerto. Había estado muerto durante varias horas. Un paro cardíaco, un infarto silencioso. Robert había muerto en su sueño. El funeral de Robert fue organizado rápidamente. Robert había dejado instrucciones claras sobre cómo quería que fuera su funeral. Debería ser tradicional, debería reflejar su estatus, debería ser discreto. El funeral fue el 5 de julio de 2008. Fue un evento privado, solo para familia y colegas muy cercanos. Fue celebrado en una sala funeral de lujo en Central Hong Kong. Robert fue puesto en un ataúd de madera de teca de lujo, importado especialmente de Bangkok. Robert fue vestido con su mejor traje. Su cabello fue peinado. Su rostro fue maquillado ligeramente para que pareciera que dormía. Alrededor de 200 personas asistieron al funeral. Colegas de negocios, amigos, familia. El servicio fue conducido por un sacerdote cristiano, aunque Robert no era particularmente religioso. Era simplemente lo que se hacía. Después del funeral, Robert fue enterrado en un cementerio privado en las afueras de Hong Kong. Fue un lugar exclusivo. Solo los ricos podían ser enterrados allí. El cementerio estaba en una montaña con vistas al mar. Era hermoso, era tranquilo. Era el tipo de lugar donde uno podría querer reposar eternamente. Esa noche, después del funeral, la familia estaba en la casa de Robert. Linda estaba de luto. Michael estaba de luto. Catherine estaba de luto. Estaban en el apartamento penthouse donde Robert había pasado tantos años trabajando. Alrededor de las 7:00 p.m., el teléfono sonó. Linda contestó. «Hola», dijo, su voz llenada de tristeza. Lo que escuchó cambió su mundo. Era la voz de su esposo. Era absolutamente su esposo, su acento de Cantón, su forma de hablar, su forma de estar. «Linda, soy yo, soy Robert». Linda casi deja caer el teléfono. «¿Robert?», preguntó confundida. «¿Es posible?» «Linda, escúchame. Esto es importante. Estoy en el ataúd. Cuando desperté, había oscuridad, había silencio. Luego me di cuenta de dónde estaba. Estoy en una caja, estoy enterrado, pero estoy vivo, Linda. Estoy vivo. Mi corazón está latiendo. Puedo respirar. No sé qué sucedió, pero estoy vivo». Linda gritó. Sus hijos vinieron corriendo. Ella pasó el teléfono a Michael. «¿Papá?», preguntó Michael, con incredulidad absoluta. «Sí, Michael, soy tu padre. Estoy en el ataúd. Cuando cerré los ojos creí que dormía, pero luego desperté. Estoy en el ataúd, Michael. Puedo sentir las paredes, puedo sentir el espacio cerrado. Está oscuro, tan oscuro, pero estoy vivo. Por favor, dile a alguien. Por favor, ayúdame. No puedo estar aquí, está oscuro, está solo. Por favor». Michael colgó el teléfono. Estaba en shock total. Llamó a la policía. Reportó que su padre, que acababa de ser enterrado hace pocas horas, estaba llamando desde su ataúd, que estaba vivo, que necesitaban ir al cementerio inmediatamente. La policía fue escéptica, pero fue a investigar. Fue alrededor de las 8:30 p.m. cuando llegaron al cementerio privado. El cementerio estaba cerrado en ese momento, pero la policía obtuvo acceso. Se obtuvo una orden de corte. Se excavó la tumba de Robert Chen. Cuando el ataúd fue abierto, Robert estaba exactamente como lo habían dejado. Estaba perfectamente intacto. Estaba perfectamente quieto. Su cuerpo estaba frío. Sus ojos estaban cerrados. Un médico forense examinó el cuerpo. No había signos de vida. No había pulso. No había respiración. No había actividad cerebral. Robert Chen estaba clínicamente muerto. Llevaba muerto desde la noche anterior, pero la familia había escuchado su voz. Habían escuchado a su padre suplicándoles que lo ayudaran. El caso fue reportado a la policía de Hong Kong.
Fue investigado por profesionales. Fue documentado en registros policiales. Pero no fue explicado. Y nuevamente, cuando los registros telefónicos fueron revisados, no había evidencia de que se hubiera realizado ninguna llamada. No había registro de que Robert hubiera llamado. Fue como si la llamada hubiera ocurrido completamente fuera del sistema telefónico normal. Caso 4. Elizabeth Hartley, Londres, Inglaterra, 2015. Elizabeth Hartley era una mujer de 79 años que vivía en Londres, Inglaterra. Vivía en una casa adosada victoriana en el barrio de Islington, en el norte de Londres. Su casa era pequeña, pero hermosa. Tenía paredes de ladrillo rojo, tenía un pequeño jardín con rosas, tenía libros en cada pared. Elizabeth había sido profesora de literatura durante 45 años. Había enseñado en varias escuelas de Londres, había enseñado Shakespeare, había enseñado Austen, había enseñado la literatura romántica inglesa. Sus estudiantes la amaban, e incluso después de retirarse hace 15 años, seguía visitando la escuela, seguía trabajando como tutora, seguía leyendo y escribiendo. Elizabeth era viuda desde hace 30 años. Su esposo, Edward, había muerto cuando tenía 49 años. Fue un accidente de auto en una carretera lluviosa. Fue repentino. Fue devastador. Elizabeth crió a su hija Margaret sola. Margaret era ahora abogada. Tenía 3 hijos. Era la abuela de Elizabeth. Elizabeth era una mujer amada en su comunidad. Era miembro de un club de lectura. Era voluntaria en una biblioteca local. Era miembro de la iglesia. Era el tipo de persona que todos querían tener como abuela. Pero en noviembre de 2015, Elizabeth comenzó a sentirse mal. Tuvo dolores de cabeza. Tuvo mareos. Fue al médico. Fue diagnosticada con presión arterial alta. El médico le recetó medicinas. Dijo que debería estar bien. Pero una mañana, el 10 de noviembre, Elizabeth despertó con una sensación extraña. Sintió que parte de su cuerpo no estaba respondiendo. Intentó levantarse de la cama, pero no pudo. Intentó hablar, pero no pudo formar palabras claramente. Ella alcanzó el teléfono y llamó a emergencias. Una ambulancia llegó. Los paramédicos determinaron que Elizabeth había sufrido un accidente cerebrovascular. Fue llevada al hospital. Fue admitida a la unidad de cuidados intensivos. Los doctores hicieron todo lo que pudieron, pero el accidente cerebrovascular fue severo, fue masivo. Afectó múltiples áreas de su cerebro. Elizabeth fue declarada con muerte cerebral pocas horas después de llegar al hospital. Margaret fue llamada. Vino al hospital. Vio a su madre en una cama de hospital, conectada a máquinas, pero no realmente allí. Elizabeth estaba funcionalmente muerta. Margaret tomó la decisión de desconectar las máquinas. Elizabeth murió pocas horas después. El funeral de Elizabeth fue programado para 2 semanas después, el 24 de noviembre. Fue un evento grande. Cientos de personas vinieron, sus exalumnos, sus amigos, su familia. Fue un funeral que honró una vida larga y bien vivida. Elizabeth fue cremada. Era su deseo. Fue su última voluntad. Su cuerpo fue llevado a un crematorio en el norte de Londres. Fue colocado en un ataúd simple de madera. Fue incinerado. Esa tarde, después de que Elizabeth fue cremada, mientras la familia estaba en la casa de Margaret, compartiendo recuerdos, el teléfono sonó. Catherine, la hija de Margaret, contestó. «¿Hola?», dijo Catherine. Lo que escuchó la dejó sin habla. Era la voz de su abuela. Claramente, su acento británico refinado, su tono educado. Pero había algo en la voz, algo aterrado. «Catherine, cariño, soy yo, soy abuela. Por favor, créeme. Hay un error terrible. Acabo de despertar, acabo de darme cuenta. Estaba en el fuego, Catherine, estaba en el fuego. Tenía miedo, mucho miedo».
Pero todavía estoy viva, todavía estoy viva. Por favor, dile a tu madre. Por favor, dile que estoy aquí. Por favor, no me dejes aquí. Catherine gritó. Su madre Margaret vino corriendo. Catherine pasó el teléfono. ¿Mamá?, preguntó Margaret con esperanza y horror simultáneamente. Margaret, mi amor. Sí, soy yo. Es mamá. Estoy asustada. Estoy tan asustada. Creí que había terminado. Creí que estaba muerta. Creí que iría a estar con tu padre. Pero estoy aquí. Estoy en algún lugar. Está oscuro. Está caliente. Es como estar en el fuego. Está ardiendo, Margaret. El calor es intenso. Pero no estoy quemada. Puedo sentir mi cuerpo. Puedo sentir mi conciencia. Estoy aquí. Por favor, ayúdame. Por favor, no me dejes aquí. Por favor. La línea se cortó. Margaret estaba en estado de pánico total. Llamó a la funeraria. Llamó al crematorio. Preguntó si era posible que Elizabeth aún estuviera viva. Si había habido un error. Si su madre podría haber sido cremada mientras aún estaba viva. La funeraria fue clara. Elizabeth fue certificada como muerta. Su muerte fue confirmada por múltiples doctores. El procedimiento de cremación fue completado. Era imposible que Elizabeth estuviera viva. Pero Margaret había escuchado la voz de su madre. Había escuchado su miedo. Había escuchado su dolor. Margaret llamó a la policía. La policía fue a investigar. Pero no hay mucho que se pueda hacer cuando un cuerpo ha sido cremado. El cuerpo era evidencia física y el cuerpo ya no existía. El caso fue documentado, fue reportado, pero no fue explicado. Y nuevamente, cuando los registros telefónicos fueron revisados, no había evidencia de que se hubiera realizado ninguna llamada. Era como si la llamada hubiera ocurrido completamente fuera de los sistemas de telecomunicaciones normales. El patrón. Análisis profundo. Estos son 4 casos, 4 personas, 4 funerales, 4 llamadas telefónicas imposibles. James Morrison llamó desde su ataúd en Filadelfia en 1992. Sofía Rodríguez llamó desde su ataúd en Mexico City en 2003. Robert Chen llamó desde su ataúd en Hong Kong en 2008. Elizabeth Hartley llamó desde su crematorio en Londres en 2015. Diferentes países, diferentes décadas, diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes edades, hombres y mujeres, ricos y menos ricos. Pero el patrón es idéntico y el patrón es aterrador. En cada caso, la familia recibió una llamada después de la muerte. En cada caso, la voz era claramente la del difunto. En cada caso, la persona afirmaba estar viva. En cada caso, la persona suplicaba ayuda. En cada caso, cuando se desenterró o se investigó el cuerpo, estaba muerto, clínicamente muerto, sin vida, sin signos de que estuviera consciente. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la explicación? La pregunta que aterraba a los investigadores era: ¿cuántos otros casos hay que no fueron documentados? ¿Cuántas otras familias recibieron llamadas pero simplemente colgaron el teléfono, asustadas? ¿Cuántos otros cuerpos fueron enterrados o cremados con personas dentro que estaban suplicando silenciosamente por ayuda? Teorías explicativas. Hay varias teorías que podrían, teóricamente, explicar estos incidentes. Teoría 1. Catalepsia profunda. La catalepsia es una condición rara donde una persona parece estar muerta, pero en realidad está en un estado de vida suspendida. El corazón late tan lentamente que es imperceptible. La respiración es tan superficial que no se puede detectar. A efectos prácticos, la persona parece muerto. ¿Es posible que estos 4 individuos sufrieran de catalepsia extrema? ¿Que fueran enterrados vivos, pero luego recuperaran la conciencia dentro del ataúd?
Pero hay un problema fundamental con esta teoría. En cada caso, cuando se desenterró o se investigó, el cuerpo estaba genuinamente muerto. No había signos de vida. No había latidos cardíacos, ni siquiera acelerados. No había respiración, ni siquiera superficial. El corazón no estaba latiendo. El cerebro mostraba muerte cerebral completa. ¿Cómo pudo alguien hablar, viajar, operar un teléfono desde un cuerpo que estaba clínicamente muerto hace horas? La catalepsia no explica esto. Teoría. 2. Proyección de conciencia. ¿Es posible que la conciencia de estos individuos se haya proyectado de alguna manera desde sus cuerpos muertos? ¿Que hayan encontrado una manera de comunicarse a través del teléfono? Esta teoría sugiere que la conciencia no está ligada al cuerpo físico, que puede existir independientemente del cuerpo y que bajo circunstancias específicas puede encontrar una manera de comunicar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puede una conciencia usar un teléfono sin un cuerpo físico? ¿Cómo puede tocar los botones? ¿Cómo puede producir sonido? Además, en cada caso, la voz estaba claramente audible. No era un susurro, no era algo débil, era una voz fuerte, una voz que expresaba miedo y desesperación. ¿Cómo puede una proyección de conciencia producir algo tan físico, tan real? Teoría. 3. Entidad interdimensional. ¿Es posible que haya una entidad o fuerza que está intentando comunicar a través de los cuerpos de los difuntos? ¿Que está usando los cuerpos como conductos? ¿Que está intentando advertir a los vivos sobre algo? Pero en cada caso, la entidad sabía detalles exactos sobre la vida de la persona. Sabía nombres de familiares, sabía eventos personales, sabía cosas que solo la persona sabría. ¿Cómo pudo una entidad interdimensional acceder a tanta información personal? A menos que la entidad fuera el difunto mismo. Teoría. 4. Bucles temporales. ¿Es posible que estos individuos estén viviendo sus muertes en un bucle temporal? ¿Que de alguna manera el momento exacto de su muerte se esté repitiendo infinitamente? ¿Que cada repetición logran comunicar una breve frase a través del teléfono? Esta teoría es especulativa, pero explica algo importante. ¿Por qué las personas que llaman se describen en el presente? Estoy en el ataúd. Estoy en el fuego. No, estaba. Están describiendo su experiencia en tiempo presente como si sucediera en ese momento. ¿Es posible que estén experimentando su muerte una y otra vez, en bucles? ¿Es posible que cada bucle temporal permita una pequeña ventana de comunicación? La conexión temporal. Análisis. Hay algo extraordinariamente perturbador sobre los tiempos en que ocurrieron estas llamadas. En cada caso, la llamada llegó muy poco después del funeral. James Morrison fue enterrado a las 2:00 p.m. aproximadamente. La llamada llegó a las 3:45 p.m., menos de 2 horas después. Sofía Rodríguez fue enterrada a la 1:00 p.m. aproximadamente. La llamada llegó a las 5:00 p.m., menos de 4 horas después. Robert Chen fue enterrado a las 3:00 p.m. aproximadamente. La llamada llegó a las 7:00 p.m., menos de 4 horas después. Elizabeth Hartley fue cremada a las 2:00 p.m. aproximadamente. La llamada llegó a las 6:00 p.m., menos de 4 horas después. Las llamadas no llegaron días después, no llegaron semanas después. Llegaron el mismo día, dentro de pocas horas, dentro de una pequeña ventana temporal. ¿Es una coincidencia? ¿O es deliberado? ¿Es posible que el momento de la muerte desencadene algo? ¿Que haya una ventana temporal donde la conciencia de la persona está disponible para comunicar? ¿Una ventana que se cierra rápidamente? ¿Una ventana que
que cierra después de que el cuerpo está completamente separado de la vida. Los investigadores paranormales hablan un investigador paranormal de renombre, un hombre llamado Dr. Victor Cross de Múnich. Dedicó 3 años a estudiar estos casos. Compiló toda la información disponible, entrevistó a las familias, revisó los registros policiales, analizó las grabaciones de teléfono cuando estaban disponibles. Sus conclusiones fueron perturbadoras. Lo que estamos viendo, dijo Dr. Cross en una conferencia paranormal en 2018, es evidencia de que la muerte no es lo que creemos que es. La muerte no es un evento instantáneo. La muerte es un proceso que toma tiempo, un proceso donde la conciencia puede permanecer activa. Lo que estos casos sugieren es que cuando se declara que alguien está muerto, no significa que la conciencia haya dejado el cuerpo. Significa que los signos vitales tradicionales han cesado, pero la conciencia podría estar aún presente, atrapada, consciente del ataúd, consciente del entierro, consciente de la cremación. Y en estos casos particulares, por alguna razón que no podemos comprender completamente, la conciencia encontró una manera de comunicar, encontró una manera de usar el teléfono, encontró una manera de advertir a sus seres queridos. Otra investigadora, la doctora Elena Vázquez de Buenos Aires, ofrece una teoría aún más perturbadora. ¿Qué si estas personas no han muerto realmente? ¿Qué si están en un estado que no podemos entender? Un estado donde el cuerpo aparenta estar muerto, pero la conciencia sigue siendo activa. Un estado que nosotros, como seres vivos, no podemos percibir o medir adecuadamente. ¿Y qué si hay muchas otras personas en el mismo estado, enterradas, cremadas, pero aún conscientes en algún nivel, esperando, suplicando por ayuda, pero sin poder comunicar? ¿Cuántos cuerpos en los cementerios del mundo contienen a personas que todavía están conscientes? Análisis forense de las grabaciones. Investigadores de audio especializados han analizado las grabaciones de algunas de estas llamadas telefónicas. Aunque las grabaciones originales de 1992 y 2003 fueron perdidas, las grabaciones de los casos de 2008 y 2015 fueron preservadas por investigadores paranormales. Lo que encontraron fue perturbador. En la grabación de Robert Chen, el análisis de espectro de frecuencia mostró algo extraordinario. La voz contenía 2 capas de audio, 2 personas hablando simultáneamente. Una capa era claramente la voz de Robert Chen, pero debajo de esa capa había otra voz, una voz diferente, una voz que parecía estar en una frecuencia ligeramente diferente. ¿Qué significaba esto? ¿Era Robert hablando con alguien más? ¿O era algo más complejo? ¿Algo que no podemos entender? En la grabación de Elizabeth Hartley, el análisis mostró algo aún más extraño. El sonido de fondo contenía un patrón regular, un patrón de rugido bajo, un sonido que los investigadores identificaron como consistente con el sonido de un crematorio en funcionamiento. ¿Era posible que Elizabeth estuviera realmente en el crematorio cuando hizo la llamada? ¿Que estuviera realmente en las llamas? ¿Que estuviera llamando desde dentro del fuego? Epílogo y conclusión. Los investigadores continúan estudiando estos casos, continúan buscando patrones, continúan buscando explicaciones, pero la realidad es que no hay respuestas claras. Estos casos permanecen sin resolver, permanecen inexplicables según nuestra comprensión científica actual. Lo que sabemos es esto: las personas llaman desde sus funerales, desde sus tumbas, desde sus crematorios. Llaman suplicando ayuda, suplicando que los saquen, suplicando que crean que están vivos. ¿Cuántas otras personas están llamando,
pero nadie contesta. ¿Cuántas otras personas están en el otro lado, en ese espacio entre la vida y la muerte, intentando comunicar, pero sin poder alcanzar a nadie? ¿Cuántos cuerpos en los cementerios contienen a personas que todavía están conscientes, atrapadas en la oscuridad, esperando? Así que, la próxima vez que asistas a un funeral, la próxima vez que veas a alguien ser enterrado, la próxima vez que alguien sea cremado, piensa en esto. Piensa en James Morrison, piensa en Sofía Rodríguez, piensa en Robert Chen, piensa en Elizabeth Hartley, piensa en sus voces suplicando ayuda, piensa en lo que hubiera sucedido si alguien los hubiera creído, si alguien hubiera desenterrado en tiempo, si alguien hubiera escuchado verdaderamente. ¿Hubieran regresado? ¿Hubieran permanecido aquí? ¿Hubiera sido posible traerlos de vuelta? No lo sabemos. Lo que sabemos es que llamaron, y que sus llamadas fueron documentadas, y que sus casos permanecen sin resolver. Y en algún lugar, en algún otro funeral, en alguna otra ciudad, en algún otro crematorio, alguien probablemente esté recibiendo una llamada en este momento. Alguien está escuchando la voz de un ser querido desde el otro lado. Alguien está escuchando a un muerto rogando que no lo dejen solo en la oscuridad. ¿Qué harías tú si fueras ese alguien? ¿Buscarías ayuda? ¿O simplemente colgarías el teléfono? ¿Creerías? ¿O pensarías que es imposible? Recuerda, todo lo que creemos que es imposible es solo algo que no hemos entendido completamente aún. La muerte podría ser mucho más complicada de lo que pensamos. Y tal vez, solo tal vez, aquellos que han muerto no están tan solos como creemos. Esta ha sido la hora del pavor. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la muerte, la conciencia y los momentos que ocurren en ese espacio liminal entre la vida y lo desconocido. Recuerda, si recibe una llamada de alguien que está muerto, no cuelgues, escucha, porque podría ser la última oportunidad que tienen de comunicar.